queremos comunicar la palabra, que siempre que vamos a la palabra tiene algo que hablar a nuestras vidas, que hablar a nuestros corazones. Y en esta mañana queremos hablar precisamente pensando en este tiempo, pensando en este día tan especial. Queremos hablar acerca de lo que son algunas figuras, algunos tipos y algunos prototipos que se encuentran en la palabra, que giran en torno a la persona de Cristo. Cada vez que nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontraremos figuras, encontraremos tipos, encontraremos prototipos. La tipología o el lenguaje figurado en la Biblia es bien interesante cuando nosotros nos detenemos a estudiarlo, porque a través de la palabra encontraremos diversas figuras que precisamente representan a la persona de Jesús. Y eso es lo que queremos en esta mañana ver, precisamente resaltando la persona de Cristo. Y para ello, por favor, quiero que me acompañe al libro de Éxodo, en su capítulo número 16, por favor. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de el maná y Cristo. ¿Cómo es que ese maná, ese pan que descendió del cielo, ese alimento que el Señor enviaba todos los días al pueblo de Israel, ese alimento, ese maná, mis hermanos amados, sustentó al pueblo a lo largo de 40 años en el desierto? Y por supuesto vamos a estar viendo algunas de las características que la Escritura nos muestra en torno a lo que era el maná y cómo es que el maná es una figura de Cristo. Capítulo número 16, y vamos a leer, leamos desde el versículo 1. Y vamos a llegar hasta el verso 4, aunque en realidad todo el capítulo 16 nos presenta el tema del maná, pero a medida que vayamos desarrollando la palabra vamos a ir resaltando algunas de las características del maná. Verso 1 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Pero el verso 4 resalta diciendo: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Aquí podemos detenernos y podemos ver cómo es que Dios, ese Dios que siempre ha cuidado de su pueblo, ese Dios que siempre ha asistido a su pueblo de generación a generación, podemos ver a este pueblo preocupado, este pueblo afligido, porque habían salido de la tierra de Egipto, de aquella tierra de esclavitud en donde se encontraron ellos por espacio de 430 años esclavos en Egipto. Y ellos murmurando, diciendo: allá en Egipto teníamos ollas donde nos sentábamos a comer y teníamos pan para podernos saciar. Y he aquí que Jehová nos ha sacado para hacernos morir de hambre. Pero había algo milagroso que iba a suceder. Algo milagroso iba a acontecer para este momento, y es que el mismo Dios que ha tenido cuidado de nosotros en este tiempo es el mismo Dios que tuvo cuidado del pueblo de Israel a lo largo de esa travesía por espacio de 40 años en el desierto. Dios cuidó y Dios asistió de su pueblo a lo largo de todo este tiempo, y de la misma manera lo hace con nosotros. Pero aquí hay algo bien interesante. Yo quiero que nos detengamos en el versículo número 4, porque el verso 4 el Señor le está dando las indicaciones
ángeles a Moisés y le está diciendo, y Jehová dijo a Moisés: he aquí que yo haré llover pan del cielo. Escuche, ese pan que iba a descender, o que Dios les iba a proveer al pueblo de Israel, era un pan que descendía del cielo. Y precisamente, tal como lo mencionábamos al inicio, el maná es una figura de Cristo, porque también Cristo dice, tal como lo vimos el día de ayer, decía la palabra: yo soy el pan de vida que he descendido del cielo. El maná venía producto, mis hermanos amados, de algo extraordinario de parte de Dios. Pero aquí podemos ver que dice la palabra: y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción, dice la palabra, de un día. Aquí podemos ver, mis hermanos amados, la necesidad que el pueblo de Israel tenía al poder ir a recoger cada día el alimento para ellos poder nutrir y ellos poder fortalecer su cuerpo físico, porque realmente el maná era un alimento biológico, era un alimento para poder sustentar sus cuerpos, ¿sí? Y por lo tanto ellos tenían que ir todos los días para ir y recoger ese alimento, esa provisión que Dios les estaba enviando. Nosotros hoy, en un sentido figurado y por supuesto viéndolo desde aspectos propiamente espirituales, de la misma manera necesitamos todos los días buscar también el alimento espiritual. Porque todos y cada uno de nosotros contamos con el sustento diario, contamos con el sustento del desayuno, con el sustento del almuerzo y con el sustento de la cena. Gracias a Dios contamos con esa provisión, pero tal como nosotros nos abastecemos con la provisión del alimento para poder saciar la necesidad de nuestros cuerpos físicos, de la misma manera en este tiempo nosotros, al igual como el pueblo de Israel que tenía que levantarse todos los días, cada mañana, e ir a traer el alimento diario, nosotros en este tiempo de la misma manera necesitamos ir a recoger el alimento espiritual que puede saciar nuestra necesidad, que puede saciar nuestro ser, porque no solamente se trata de alimentar este cuerpo físico. Este cuerpo físico nosotros lo alimentamos y lo nutrimos muy bien. Y muestra de ello es que estamos como estamos preciosos, ¿verdad? Estamos hermosos. No sé cómo se siente usted, pero nos sentimos muy bien. Porque nos estamos cuidando, nos estamos alimentando, nos estamos nutriendo todos los días. Algunos hacen 3 tiempos de comida, pero hay otros que se mandan un poquito más. Hay algunos que desayunan allá como por eso de las 10 de la mañana, 10:30, se toman su break, ¿verdad? Para lonche, el momento de la refa, ¿verdad? Una tacita de café que no puede faltar, tipo 10 de la mañana, con alguna galletita, algún panito, algún sanguchito, ¿verdad? O un pirujito de esos que venden para el 24. Porque algunos le dicen: mami, prepáreme mi pirujito, pero esos pirujitos son aquellos Transmetro que le llaman, ¿verdad? Pirujitos era la gran cosota que les preparan ahí. Bueno, alimentamos y consentimos este cuerpecito porque lo estamos nutriendo. Pero la pregunta es: ¿qué de nuestro cuerpo espiritual? Aquí la palabra dice que todos los días ellos debían de ir a recoger el pan, el sustento diario. Nosotros en esta mañana nos hemos encaminado a este lugar porque hemos venido también a recibir el alimento espiritual. Pero así como hemos venido el día de hoy a recibir el alimento espiritual, el día de mañana usted también tendrá la necesidad de buscar el sustento
espiritual, el día martes nuevamente tendremos la necesidad de alimentar nuestro ser interior, porque necesitamos sustentarlo. Así como sustentamos nuestros cuerpos físicos, de la misma manera necesitamos alimentar nuestro espíritu, necesitamos alimentar nuestra alma. Por eso acá podemos ver, dice, y saldrá el pueblo y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Debían todos los días de ir a recoger el alimento. Por otro lado, las indicaciones es que no podían ellos guardar el alimento de un día para otro, porque tal como lo podemos ver, si gusta, vayamos allá en el versículo número 20, la escritura nos muestra de que la condición de Dios es que ellos todos los días tenían que ir a buscar, todos los días ellos tenían que ir a recoger el maná. Todos los días ellos tenían que llevar a cabo esa actividad, porque lo que hoy nosotros hemos venido a recibir nos dura para el día de hoy. El día de mañana usted tiene que buscar su propio alimento espiritual. Por eso es que el poder sustentar nuestro espíritu, el poder sustentar nuestra alma, es de todos los días. Es de todos los días. En el verso 20 nos muestra de que el pueblo llevó a cabo una acción. Ellos almacenaron, ellos se proveyeron del sustento porque pensaron en que qué pereza ir al otro día a recoger. Pero sucedió algo. Dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello, es decir, lo que habían recibido ese día, lo guardaron para el siguiente, dice, dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés, porque, mis hermanos amados, el poder buscar el sustento y el poder buscar el alimento espiritual debe de ser todos los días. Por eso lo que hoy nosotros venimos a recibir en esta mañana nos dura para este día. Yo le aseguro de que lo que usted va a comer el día de hoy, hablando en aspectos propiamente biológicos, no le aguanta para el día de mañana. No podríamos decir, bueno, hoy comí, hice mis 3 tiempos, por lo menos me voy a volver a comer de aquí al sábado. No aguantaríamos. Olvídese, ahí tendríamos un concierto adentro, ¿verdad? Y más si somos de los que no nos conformamos con 3 tiempos. Yo veo a veces mi esposa tipo 10 de la mañana me pregunta, ¿se te antoja un cafecito? Y cómo poder resistirse a esos olorcitos, ¿verdad? Tan exquisitos. Y más si es de ese buen café, ¿verdad? Nosotros con mi esposa somos bien cafeteros. Si usted quiere quedar bien con nosotros, tráigase una libra de café de Huehue, de allá de Cobán, del Porvenir. Hay buenos cafés. Nosotros hemos traído un café bien exquisito de allá de Tapachula, que por cierto, buenísimo. Y bueno, y de la misma manera, esos tipo 10 de la mañana, 4 de la tarde, no puede hacer falta el cafecito, ¿verdad? Con una galletita, con un panito, no con un Transmetro, ¿verdad? Porque no, pero por lo menos acompañado de algo. Entonces buscamos la forma de sustentar, mis hermanos, nuestros cuerpos físicos, pero tenemos que buscar el sustento espiritual. Por eso es que este pueblo guardó, almacenó, pensó que lo que habían recibido ese día, lo que habían acaparado, lo que habían almacenado les iba a servir para otros días, pero no es así. Por eso en aspectos propiamente espirituales nosotros tenemos que buscar el sustento diario. El día de mañana usted hable con Dios, tómese un espacio, haga su devocional. No tenemos actividad en la iglesia, pero usted como un hombre o como una mujer necesitada, haga su devocional.
Doble rodillas, tómese un tiempo para hablar con el Señor, alimente su espíritu, vaya, tome la palabra, aliméntese a través de la palabra y de esa manera usted se estará alimentando, se estará nutriendo, se estará fortaleciendo y usted será entonces un cristiano o una cristiana fuerte, sólido, nutrido, bien robusto en el Señor para la gloria de su nombre. Entonces podemos ver, mis hermanos, yo quiero ir avanzando en esta palabra porque hay algunas características que yo quiero que veamos. En el verso 4, si regresamos nuevamente, podemos ver, mis hermanos, que el maná era un pan que venía del cielo. Era un alimento que no era elaborado de una forma terrenal, es decir, no lo preparó Moisés, no lo preparó Aarón, no lo preparó ningún líder de los que guiaban al pueblo de Israel, sino que fue un alimento propiamente que venía del cielo. El maná, mis hermanos amados, era un alimento espiritual y por eso es que estamos mencionando que el maná es una figura de Cristo. Era ese alimento que de una forma sobrenatural el Señor enviaba un rocío. Primero caía un rocío a la tierra y de repente comenzaba del cielo cayendo de una forma sobrenatural ese maná, ese alimento que sustentó al pueblo de Israel, como lo mencionamos al inicio, por espacio de 40 años, no 40 días, 40 años. Ellos estuvieron comiendo ese tipo de alimento que todos los días descendía del cielo. Y ese alimento les nutrió, les proveyó las vitaminas, las proteínas, los minerales, el calcio y todos los nutrientes que sus cuerpos necesitaban. Ellos fueron sustentados. Hoy nosotros en este tiempo estamos recibiendo de este maná que desciende del cielo. Hoy nosotros estamos siendo sustentados al igual que el pueblo de Israel a través de la palabra, porque la palabra es Cristo. La escritura dice: y el Logos se hizo carne, la palabra se hizo carne. Por eso es que hoy nosotros disfrutamos y somos sustentados en nuestro espíritu, en nuestro ser interior, a través de la palabra, a través de los diversos mensajes, a través de una transmisión a la que nos podemos conectar. Nosotros somos sustentados en nuestro interior. Algo sucede cada vez que nosotros escuchamos la palabra, porque la palabra, mis hermanos amados, es ese alimento que viene del cielo, es ese alimento que Dios envía desde los cielos para poder sustentar y para poder nutrir nuestras vidas para la gloria de su nombre. Por eso en Juan capítulo número 6, vayamos por favor, capítulo 6 y verso 51. El maná poseía, mis hermanos, todos los nutrientes que el cuerpo necesitaba para poder ser sustentado. Poseía todo lo que el cuerpo físico necesitaba. Y por eso, hablando acerca del maná, y Cristo dice, el Señor Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, dice Jesús, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré, dice la palabra, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por eso hoy nosotros, porque esto, mis hermanos amados, es un sentido figurativo. Estas son figuras de lo que Cristo está hablando. No es que nosotros vamos a comer el cuerpo de Cristo, sino que esto es en un sentido figurado. Nosotros por la fe presentamos estos elementos, el pan, que de una forma figurada representa el cuerpo de Cristo, y la copa que representa su sangre, y nosotros por la fe recibimos vida al momento de participar de estos elementos. Por eso dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Al igual como en la antigüedad el maná descendía del cielo,
Cristo también descendió del cielo para poder sustentar la vida de todo aquel que en Él cree. Por eso es que cada uno de nosotros en este tiempo somos edificados, somos nutridos, somos fortalecidos cada vez que escuchamos la palabra de Dios y cada vez que tenemos la oportunidad de estar en estas reuniones espirituales, tenemos la bendición de poder ser fortalecidos. Entonces, mis hermanos amados, regresemos por favor al libro de Éxodo, versículo número 14 del capítulo 16, donde nos encontrábamos. Otra de las características que podemos ver en torno al maná, ya dijimos que el maná era un alimento, era un pan que venía del cielo, pero también se nos habla que el maná tenía una característica bien peculiar, dice el verso 14, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí que sobre la faz del desierto una cosa, ¿qué dice? Menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Lo primero que quiero que veamos es que se nos habla de una cosa menuda, de algo pequeño, se nos habla de algo que no era grande. Al hablar, mis hermanos amados, de algo menudo, cuando nosotros pensamos precisamente en cuestiones propiamente del alimento, por lo general nosotros, si es que se trata de ir a la verdulería, ¿verdad? Porque no se dice verdurería, es verdulería. Pero bueno, no estamos en clases de... Pero cuando vamos a comprar las frutas, las verduras, las legumbres, ¿qué es lo que hacemos? Escogemos lo más grande, ¿verdad? Escogemos aquello que, si dicen que el valor, pensemos, de una sandía es de 10 quetzales y hay una así pequeñita, pero hay una más grande, ¿cuál se llevaría usted? Por lo menos desde mi percepción yo me llevaría la grande porque yo abundaría más. Si se tratara de una piña, hay unas piñas allá en Río Dulce deliciosas, que aquí cuesta encontrarse una buena piña. Aquí casi que la mayoría son ácidas, pero allá en Río Dulce hay unas piñas exquisitas, deliciosas, que esas dan gusto comérselas, se disfrutan. Pero digo esto porque por lo general nosotros nos enfocamos en aquello que es grande. Si se trata de ir a escoger algún panito, escogemos aquel. Él le dice, si usted tiene acceso a la vitrina, le dice a la persona, mire, deme ese por favor, porque usted busca algo que sea grande. Pero cuando habla en relación al maná, se nos dice de que el maná tenía la característica que era algo menudo, era algo pequeño, era algo liviano. Y es que precisamente, mis hermanos, el maná en aspectos propiamente figurativos a Cristo nos presenta esto menudo, nos habla precisamente la característica de Cristo, su humildad, su sencillez con la que Él se presentó a este mundo. La palabra nos muestra ya en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Filipenses, capítulo número 2, versículo número 5 en adelante. Vayamos por favor, porque al hablar acerca de que era menudo, nos habla de su humildad, nos habla de su sencillez. Cada vez que nosotros vemos el perfil de Jesús, podemos ver que a pesar de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, la Escritura nos muestra de que cuando Él vino a esta tierra, cuando Él se humanizó, no vino a una familia de renombre, no vino, mis hermanos amados, a integrar una familia que en aspectos propiamente sociales se encontrara en una posición también económica bastante estable, sino que vino a una familia pobre, a una familia de escasos recursos. Pero en Filipenses capítulo 2 y verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 6 dice, o verso 7, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y ahora vea lo que continúa, dice, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice su Biblia? Se humilló, dice, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, cuando el maná nos presenta de que era algo menudo, era algo pequeño, nos está presentando, nos está ilustrando la sencillez, la humildad que había en Cristo Jesús. Y por eso el apóstol Pablo está resaltando esta característica tan única, tan nata de Jesús. Y por eso es de que también nosotros que somos seguidores de Cristo, también nosotros que somos hijos de Dios, cada día debemos de pedirle al Señor que nos dé más sencillez, que nos dé cada día más humildad, que la arrogancia, que la altivez, que la prepotencia pueda ser quitada de nuestras vidas, y que cada día nosotros podamos tener sencillez, humildad, ¿verdad? Que podamos tener ese mismo sentir. Por eso el apóstol Pablo inicia diciendo: haya pues en vosotros este mismo sentir. Otra versión dice esa misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Pero estamos viendo aquí, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el siguiente verso dice: por lo cual Dios, dice la palabra, que lo exaltó hasta lo sumo. Escuche lo que dice el versículo número 9. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que en aspectos propiamente cronológicos, Jesús es el reloj cronológico de la historia, independientemente cualquier tipo de historia o cualquier tipo de eventualidad que se pueda estar tratando. Jesús es el reloj cronológico que trasciende las generaciones y se le ha dado, tal como dice aquí, el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Y por eso es de que en cualquier estrato social Jesús es conocido, porque la palabra dice que todo aquel que se humilla, Dios lo exalta. Por eso cuando pensamos acerca de lo menudo que era el maná, se nos habla precisamente acerca de la sencillez y la humildad de Jesús. Y todavía el verso 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doblará, dice, o se doble toda rodilla de los que están en los cielos, allá arriba. Allá ángeles, arcángeles, querubines y serafines se postran delante de él. En la tierra, dice, para que los que están en los cielos y los que están en la tierra, en este caso nosotros, y los que están debajo de la tierra, se puedan postrar. Por eso es de que aún los demonios se postran delante de la presencia de Dios y tiemblan, lo dice Santiago. Pero dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso cuando pensamos acerca de este aspecto propiamente del maná, al decir que era una cosa menuda, muy pequeña, nos habla precisamente en un sentido figurado acerca de la sencillez, acerca de la humildad que hubo en Cristo. La pregunta sería para nosotros en este tiempo: ¿qué tipo de nivel, qué nivel de humildad hemos alcanzado? Porque a medida de que nosotros vayamos ejercitándonos en el camino de la fe, tenemos que ir familiarizándonos y adoptando estos valores, estas riquezas del reino, para que cada día seamos humildes, sencillos, ¿sí? Que pueda haber en nosotros, mis hermanos amados, esa acción de podernos vaciar a nosotros mismos, ¿verdad? De la arrogancia, de la prepotencia, de la vanagloria, de la jactancia y de todas esas cosas feas que pueden hacer que no nos veamos bonitos.
que no nos pueden permitir vernos simpáticos, ¿verdad? O simpáticas. Por eso aquí mismo en Mateo, bueno, regresemos y vayamos a Mateo, capítulo 11, versículo 29, hablando acerca de que el maná era algo menudo, era algo pequeño, y pensando acerca de que el maná nos presenta precisamente la sencillez, la humildad de Jesús. En Mateo capítulo número 11, versículo 29, un texto que lo conocemos, lo hemos leído muchas veces, y que nos presenta precisamente esa característica de Jesús. Dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor. ¿Que qué dice? Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando el Señor resalta diciendo que yo soy manso y humilde de corazón, porque hay muchas personas que dicen: es que viera la humildad que he alcanzado, es que viera el grado de humildad que tengo. Es que la humildad no tiene que ver con nuestras expresiones. Nuestra humildad no la podemos medir por lo que yo diga, por lo que yo exprese. La humildad radica en el corazón. Por eso dice que soy manso y humilde de corazón. Por eso la palabra nos muestra de que a él lo abofeteaban, a él lo trataban, y dice que quien cuando le maldecían no retribuía con maldición alguna, pudiéndolo hacer. Pero ¿qué hacemos nosotros? Alguien nos dice una, muchos ya tienen 3, 4 para disparar, ¿verdad? Que si no nos quedamos callados. No nos quedamos callados, no nos pueden decir una porque nos exaltamos, ¿verdad? Nos elevamos. Sí, entonces nos falta humildad, nos falta sencillez. Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Nosotros, ahora que estamos en Cristo, necesitamos aprender el camino de la humildad. Necesitamos aprender el camino de la sencillez. Necesitamos aprender ese camino para podernos vaciar, para podernos bajar, ¿verdad?, de esos niveles en donde muchas veces nos podríamos encontrar. De esas ideas que en algún momento podríamos tener en nuestra cabeza. Tenemos que bajarnos y tenemos que ser sencillos y humildes, porque la palabra dice que al humilde, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia acerca del humilde? Vamos, respondan. Dios lo ve de cerca. Él atiende al humilde, dice, mas al altivo lo ve de lejos. Por eso la arrogancia no va con Dios, porque tenemos a un Dios sencillo. Por eso el maná nos habla de algo que era menudo. Pero vayamos y avancemos, regresemos nuevamente al libro de Éxodo, porque nos hacen falta ver algunos aspectos acá. Y el tiempo se nos va tan rápido, ¿verdad? También ahí mismo en el versículo número 14 donde nos encontramos, se nos presenta algo más. Dice que además de que el maná era una cosa menuda, también se habla de que era algo redondo. Aquí se presenta que el maná tiene las características de la hojuela. ¿Cuántos hemos comido en algún momento hojuelas, verdad? Hojuelas de maíz le llaman. Que son, bueno, en su momento pueden ser ricas, pero son cosas que están muy, tienen mucha abundancia de grasa, hay que tener mucho cuidadito, ¿verdad? Pero el maná tenía precisamente las características de una hojuela. Y entonces se nos habla de que era algo redondo. Cuando se nos habla acerca de algo redondo, se nos habla de una cuestión que es una circunferencia. Y quizás para poder poner un ejemplo, acá cargo la argolla de matrimonio. No sé si usted la carga, pero para poder ilustrarle la idea que quiero comunicarle, hablando acerca de esta figura. Cuando hablamos acerca de algo redondo, por ejemplo, si yo quisiera ver cuál es el inicio y cuál es el final de esta circunferencia, ¿cómo podría determinarlo, Lolito? Es difícil, es imposible. Porque yo no puedo decir, bueno, este es el inicio y por aquí se encuentra el final, porque es algo redondo. Es algo que básicamente nos está representando que no tiene fin. Es algo que quizás pudo haber tenido un principio, pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo no tuvo ni principio
ni fin, porque Él es eterno. Entonces, al hablar acerca de que era algo redondo, nos está dando a conocer la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice que Él es el principio y es el fin. Él es el alfa y la omega. Cuando dice ese texto, yo soy el alfa y el omega, es porque en el alfabeto griego inicia con la letra alfa y termina con la letra omega. En el alfabeto hebreo empieza con la alef y termina con la tav. En nuestro vocabulario, en nuestro alfabeto, inicia con la A y termina con la Z. Es decir, Él es el principio y Él es el fin. Cuando se habla acerca de esto redondo, que el maná era algo redondo, nos está resaltando entonces acerca de la eternidad de Cristo. Por eso vayamos a Apocalipsis capítulo número 1, versículo 8. La Escritura nos muestra, tal como lo acabamos de mencionar, que Él es el principio y el fin. Dice acá: yo soy el alfa y la omega. Aquí se representa lo que es la letra del alfabeto griego, el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Por eso es que nuestro Dios no tiene ni principio de días ni fin de días. Por eso es de que cuando se habla en aspectos propiamente filosóficos acerca de lo que es la existencia de Dios, entonces ese tema, aunque no es el tema que nos ocupa, pero es un tema que no se puede discutir en aspectos propiamente filosóficos, porque entonces todo lo que existe en esta vida tiene principios, tiene principio de días y fin de vida. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros hablamos, y repito esto, tendría que hablarlo en aspectos propiamente teológicos, pero no estamos tratando acerca de la existencia de nuestro Dios. Pero en otras palabras podemos decir en torno a esto: Dios es asistencial. Él no es existente, sino Él es asistencial. Es decir, Él es totalmente diferente a nosotros, porque nosotros sí somos seres existentes. Nosotros sí tuvimos un principio de días y vamos a tener un final de vida. Todo lo que en esta vida hay, los árboles, todo lo que ha sido creado, tuvo un inicio, tuvo un principio, pero tendrá un final. En el caso de nuestro Dios es totalmente diferente, porque en Él, mis hermanos amados, radica otro tipo de realidades. En Él es el principio y Él es el fin. Dice la palabra: yo soy el alfa y la omega. Allá en la carta que se escribe a los hebreos, vayamos, capítulo 7, versículo número 3, hablando, mis hermanos, acerca de lo que es la eternidad de Dios, porque en Él Dios, pensando acerca de esto, Dios no está sujeto a tiempo y espacio, porque podríamos agregar también: Dios es atemporal. Dios no está sujeto al cronos, ¿sí? Dios no está sujeto a nuestro tiempo. Nosotros estamos sujetos. Hoy para nosotros estamos en el año 2021, en el segundo mes, día, ¿qué? 7 es hoy. Nosotros somos temporales. Nuestro Dios es atemporal. Él no está sujeto a tiempo ni espacio. Por eso el apóstol Pablo resalta que para Dios, imagínense, un día nuestro, ¿qué dice la Biblia? Es como mil años. Para Dios, 1000 años es como un día de nosotros. Imagínense, impresionante, porque Dios es atemporal. Y por eso vemos acá, sin padre, hablando acerca de Melquisedec, que también Melquisedec es una figura de Cristo. Dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene, ¿qué dice? Principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aunque Él se humanizó, pero Él ya era. Por eso desde el Génesis podemos ver la propuesta de Dios al decir: hagamos al hombre
conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Ahí figuraba el Padre, figuraba el Hijo y ahí figuraba el Espíritu Santo. Porque es otro tema, no podemos profundizar y enfocarnos en esos aspectos, pero estamos mencionando esto porque nuestro Dios es atemporal. Y por esa razón es que entonces en Él no hay ni principio de día ni fin de días, como en el caso nuestro. Yo sé que yo nací un 19 de septiembre del año 80, imagínense, ya 4 décadas. Un 19 de septiembre del año 80, del año 80, de 1980, ya sería un prehistórico entonces. De 1980, no sé cuándo va a ser mi fin de días en esta tierra, porque todos tenemos un fin, un límite. La Biblia nos habla que la vida del hombre serán 70 años y en los más robustos van a ser 80. Si vamos a llegar a la edad de 70 o a la edad de 80 no lo sabemos. O a cómo está el tiempo, es probable de que nuestros días, porque eso la Biblia nos lo muestra, que nuestros días iban a ser acortados. No sabemos, y también ese es otro tema que nos tendría que ocupar para poderlo analizar y poderlo compartir. Pero en este momento estamos en esto porque estamos viendo que el maná tenía una característica, era redondo. Y lo redondo se nos habla precisamente acerca de la eternidad de nuestro Señor. Y por eso estamos viendo acá en Hebreos, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, porque nuestro Dios es eterno, Jesús es eterno. Él no tiene ni principio de días, a pesar de que Él se humanizó hace más de 2000 años atrás. Él se encarnó, Él se humanizó, pero como lo mencionábamos al inicio, Él al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre para poder interceder por cada uno de nosotros. ¿Por qué no le damos una ofrenda de aplausos a ese Rey de Reyes que vive y permanece para siempre? A Él sea toda la gloria en esta mañana. Vayamos avanzando. Vayámonos por favor al versículo número 31, regresemos a Éxodo capítulo 16, versículo 31. Aquí se nos resalta otra de las características del maná que precisamente van en torno a la figura de Cristo. Dice, acá dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y dice que era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Yo quiero que vea que dice que su color era, ¿qué color? Era blanco. El color del maná era, dice acá, blanco. Y cuando pensamos acerca del color del maná, precisamente se nos está representando la pureza, la santidad de Jesús. El maná era blanco, tenía esa característica. Y cuando nosotros pensamos acerca de Jesús, acerca de su pureza, acerca de su santidad, aquel canto de Jesús Adrián Romero dice, la pureza y santidad son su color, dice, de piel, ¿verdad? Porque Él fue santo, Él se humanizó, Él se encarnó, Él estuvo en esta tierra, pero sin pecado, dice la palabra. Y por eso es de que cada uno de nosotros también tenemos ese reto, ese desafío mientras estemos en esta vida, mientras estemos en esta tierra. El reto para nosotros es poder llevar una vida pura, una vida recta, una vida que pueda ser agradable delante de Dios. Vayamos a la palabra y veamos en torno a la pureza y a la santidad de nuestro Señor. Segunda de Corintios, capítulo número 5 y versículo número 21, por favor. Segunda de Corintios 5 y verso 21. La palabra nos resalta que Él no conoció pecado, en Él hubo santidad, en Él hubo pureza, en Él hubo limpieza, en Él hubo transparencia. Dice, al que no conoció pecado,
Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, Él era limpio y sin pecado, el Cordero, mis hermanos amados. Como diría Juan el Bautista, he ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él era ese Cordero puro. Ese Cordero inmaculado, ese Cordero que no tenía mancha, ese Cordero que no tenía contaminación, ese Cordero que en Él no había pecado. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros estuvo dispuesto a tomar nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar. Por eso es de que ahora que nosotros estamos en Cristo, hemos sido libres, hemos sido absueltos de una forma legal, porque la palabra nos habla de lo que es precisamente la ley, y en aspectos legales. Allá en Colosenses la Escritura nos muestra que en la cruz del Calvario, si podemos poner ese texto de Colosenses, la palabra dice de que Él clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era a cada uno de nosotros contraria. Es decir, esa acta de decretos, allí, mis hermanos amados, en esa acta se encontraban todas aquellas cosas que usted y yo habíamos hecho desagradables delante del Padre. Ahí se encontraban todas aquellas, ahí estaba todo el historial negativo, pecaminoso, blasfemo y todo lo que podríamos resaltar que nos era contrario. Pero dice acá, vea, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola, dice, de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué dice en el verso 15? Y despojando a los... Bueno, entonces esa acta en donde estaba la sentencia, la condenación, porque en esa acta, en ese documento se encontraba anotada nuestra sentencia, nuestra condenación. Pero al que no conoció pecado, como estamos viendo ahí en Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Él anuló esa acta que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario para que usted y yo fuésemos absueltos, fuésemos declarados libres de culpa, libres de condenación delante del Padre. Y por eso es de que hoy nuestro pasado ha quedado sepultado. Quien usted haya sido en su pasado, eso a Dios ahora ya no le interesa. Nuestro pasado quedó atrás. Nuestro pasado quedó sepultado. Por eso, independientemente de lo que cada uno de nosotros hayamos hecho en nuestro pasado, que su pasado ya no le condene, que usted no permita que su pasado le pueda estar señalando, porque ya su pasado quedó sepultado. Ahora lo que cuenta es esa vida nueva que usted y yo tenemos a partir del momento en que venimos a Cristo, le entregamos nuestras vidas a Él. En adelante, eso es lo que cuenta. Y por eso es de que de aquí en adelante nosotros debemos, al igual como nuestro Señor Jesucristo, llevar una vida de santidad. Por eso estamos viendo al que no conoció pecado, por nosotros, dice, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso el maná dice que era blanco, porque se nos resalta precisamente la pureza, la limpieza, la santidad que había en Jesús. En Hebreos capítulo número 4, versículo 15, vayamos rápidamente porque ya unos minutitos están quedando nada más y estamos concluyendo esta palabra. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, dice, en todo, según nuestra semejanza, pero ¿qué dice su Biblia? Pero sin pecado. En Cristo no hubo pecado. Él fue tentado en todas las cosas, dice la palabra. Él fue tentado así como usted y yo tenemos las tentaciones, tenemos las atracciones. En algún momento podemos ser seducidos por algo, atraídos por algo, y quizás podríamos sucumbir.
Pero en el caso de Cristo, jamás pecó, jamás falló. Por eso dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero en él no fue hallado pecado, porque en él había una pureza, en él había una limpieza, en él había una santidad. Y por eso el maná es una figura de Cristo, porque el maná tenía su color blanco, y el color blanco nos presenta la pureza, la limpieza, la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es de que ahora que nosotros estamos en Cristo, de la misma manera debemos de andar en una vida de limpieza, en una vida de santidad, en una vida de rectitud para la gloria de su nombre. Y así, para ir concluyendo, vayamos rápidamente, regresemos nuevamente a Éxodo, y quizás solamente vamos a compartir esto en el versículo siempre 31 donde nos encontramos. Dice que su sabor era como hojuelas con miel. Como hojuelas con miel, es decir, nos habla de su dulzura. Y es que si hay algo que nosotros podemos encontrar en Jesús, precisamente es eso. Podemos encontrar en Él ese atractivo. Podemos encontrar en Él, mis hermanos amados, aquello que puede atraernos, porque en algún momento nosotros nos topamos, hablando en aspectos propiamente sociales, nos encontramos y nos topamos a veces con personas que son tan chocantes, ¿verdad? Personas que son tan pedantes, personas que son tan insoportables, ¿verdad? Tan intolerantes, personas que en algún momento no logramos congeniar con ellas por su forma de vida, por su personalidad. Pero aquí la palabra dice de que el maná era como hojuelas con miel, y esto nos habla precisamente de la dulzura de Jesús, mis hermanos amados, lo que hemos nosotros encontrado en Él. Por eso en el Salmo 119, así, leamos rapidito ya para no hacer mayor énfasis en la palabra, el Salmo 119 y versículo 103, vea lo que dice la Escritura acá. Salmo 119, versos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y es que eso es lo que es el Señor para nosotros, su palabra, para nosotros Él. En el Salmo 34, verso 8, dice la palabra: gustad y ved. Cuando dice la palabra gustad es porque nosotros debemos de saborear, de probar. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. ¿Cuántos hemos gustado de esta gracia bendita? ¿Cuántos hemos gustado y hemos disfrutado de la vida que ahora tenemos en Cristo? Como diría aquel canto: nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti. Nunca imaginamos la vida que un día íbamos a tener delante de su presencia, pero hoy la disfrutamos. Hoy la disfrutamos no solamente nosotros de una forma particular, de una forma personal, sino que ahora la disfrutamos juntamente con nuestra familia. Y lo último, para concluir, versículo 35 del capítulo 16 de Éxodo, donde nos encontramos, para concluir esta palabra y poder ver las diferentes figuras que encontramos acerca de Cristo en torno a lo que era el maná. El verso 35 dice: así comieron los hijos de Israel maná, ¿por cuánto tiempo dice? Oiga, 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Es decir, el maná, mis hermanos amados, era un alimento satisfactorio y era un alimento fortalecedor. Y eso es lo que Cristo es para nosotros. Él viene a satisfacer nuestras vidas, ¿sí? Y viene también a fortalecernos todo nuestro ser para la gloria de su nombre. Por eso es que, mis hermanos amados, hoy nosotros disfrutamos de esta vida plena que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué no le damos una ofrenda de aplausos a ese Dios maravilloso que ha venido a saciar, que ha venido a satisfacer nuestras vidas? A Él sea la gloria por los siglos y para siempre. Vamos a orar en esta mañana para poder bendecir la palabra y para poder bendecir y consagrar esos elementos divinos. Y en lo que oramos voy a pedir a mano Amos, por favor, si se pueden caminar a este lugar, y voy a pedir a Isaí si lo puedes ayudar, por favor.
Vamos a orar en esta mañana y vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Te agradecemos por tu palabra, gracias por darnos la oportunidad de poder disfrutar de las riquezas, de las delicias que podemos encontrar a través de tu palabra. Gracias porque podemos ver esas características tan especiales, tan interesantes que se encuentran en tu palabra acerca de ti, nuestro amado Salvador. Hoy te damos gracias porque hemos venido, al igual como el pueblo en la antigüedad, nos hemos encaminado para poder recibir el alimento espiritual, el alimento que nutre, el alimento que sacia nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro interior. Hoy nosotros vamos satisfechos, hoy nosotros vamos completamente saciados de la grosura de tu casa. Gracias por tu palabra, prospérala en nuestras vidas, prospérala en nuestros corazones. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la gloria por los siglos y para siempre, Señor. Amén.